Revista de prensa en directo América de Francia 24 y me acompaña en el estudio Rosa Pérez Masdeu. Rosa, bienvenida, buena mañana de lunes. Hoy vamos a abrir revista de prensa con un repaso de las portadas que hoy destacan de que se cumple un año desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán con la toma de la capital, Kabul. Exactamente, Raúl, y como comprenderán, los medios internacionales van llenos de este primer aniversario de la retoma del poder por parte de los talibanes, del poder de Afganistán. Vamos a ver algunas de las portadas que hemos querido destacar, empezando por Público de Portugal, que titula Afganistán un año después de la caída, con una foto de Ali Cara para Reuters. The Independent de Reino Unido señala protestas un año después de la toma de los talibanes, y vemos en la imagen mujeres manifestándose y también referencia a la crisis del país, y es que está estrechamente ligada esta represión de los derechos, estos recortes de derechos con la crisis que vive el país, sobre todo por este aislamiento internacional, que es precisamente lo que destaca El Espectador de Colombia, que titula La soledad en Afganistán, con esta imagen también que vemos aquí detrás. Y USA Today señala la caída de Afganistán un año después, el caos y la incertidumbre se han convertido en la forma de vida, y destaca la imagen de la que titula caótica salida de Estados Unidos y de la coalición occidental del país, ¿no? Dice, Estados Unidos prometió seguridad a sus aliados y un año después continúan sufriendo para escapar. Imágenes que sin duda vimos hace un año, Rosa, que le dieron la vuelta al mundo y quedaron, por supuesto, para la historia por lo impactante que eran, sobre todo las personas cuando iban en el avión tratando de dejar Afganistán. Continuamos entonces con el repaso de los acontecimientos que han marcado un año de gobierno talibán por Al Jazeera. Vamos. Exactamente, que empieza este repaso con la toma de Kabul el 15 de agosto de 2021, cuando Ashraf Ghani, el presidente hasta ese entonces, huyó del país y se refugió en Abu Dhabi y reconoció oficialmente que los talibanes habían tomado el poder del país. También destaca esta línea temporal, sin duda, la caótica salida de Estados Unidos y de toda la coalición occidental. Destaca la reimplantación del Ministerio de la Promoción de la Virtud y de la Prevención del Vicio y las consiguientes represiones de los derechos de las mujeres y de otros derechos humanos. Y lo que queríamos destacar sobre todo es cómo termina esta línea temporal, y es que Al Jazeera decide ponerle punto y final hasta el momento con la fecha del pasado 2 de agosto de ya 2022, cuando la CIA lanzó un operativo en el que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que recordemos estaba escondido en una residencia en las afueras de Kabul, la capital afgana. Precisamente vamos a ampliar y detenernos en esta información, Rosa, porque el editor de New Lines Magazine, Hassan Hassan, aborda esta relación que Estados Unidos tenía de matar al líder de Al-Qaeda, al-Zawahiri, el primer año del triunfo de los talibanes. ¿Por qué se relaciona esto? Bien, empecemos dando un poco de contexto a este artículo y de hecho a este ataque de la CIA, este ataque con dron que acabó con el líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, quien tomó, digamos, el liderazgo de la organización tras la muerte de Bin Laden. Bien, empecemos por el preámbulo de este artículo. Dice, haber matado a al-Zawahiri es una victoria simbólica para Biden, ¿no? Porque sobre todo se le atribuye a al-Zawahiri un rol central en la planificación de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por otro lado, dice, haberlo matado también demuestra que Estados Unidos mantiene el pulso a la guerra contra el terror, incluso un año después de haberse retirado del terreno, de haberse retirado de Afganistán. Sin embargo, dice, a pesar de que la muerte de al-Zawahiri sean buenas noticias, él, al-Zawahiri, ya no era relevante para nadie desde hacía años. Por un lado, dice, estaba desconectado de las bases militantes, que lo veían como un anciano que vivía sus últimos años refugiado, escondido en Afganistán. Por otro lado, dice, su grupo de viejos seguidores se vació. Por un lado, sospechaban de sus vínculos con Irán o se frustraban ante su incapacidad de liderar, y es que se le atribuía una gran falta de carisma comparado con
con Bin Laden. Dice, perdió el control de las franquicias locales de Siria e Irak, a los que amenazaba ferozmente, ¿no? Dice, a lo largo de los años, sus pomposas declaraciones públicas se convirtieron en una especie de comedia mórbida, incluso dentro de los círculos extremistas. Sin embargo, dice, los patrones de un grupo debilitado estaban claros, pero se derramaron un sinfín de líneas de tinta por parte de expertos y de medios de comunicación sobre las amenazas que lanzaba al-Zawahiri pues a los grupos sobre los que había perdido el control, sobre todo las franquicias, como decíamos, de Siria e Irak, y a la posibilidad de un resurgimiento de la organización en Siria e Irak, precisamente antes de atacar nuevamente a Occidente. Pero, como decíamos, Hassan Hassan, el editor de New Lines, defiende que estos patrones de la caída de la organización estaban claras, pero que los analistas internacionales decidieron prestar más atención a personajes simbólicos como al-Zawahiri en lugar de a las tendencias dentro del movimiento, ¿no?, armado, digamos, fascista de corte yihadista, dentro del que se inscribe Al-Qaeda y también pues, los talibanes. Así es, Rosa, y es aquí donde asegura que la llegada de los talibanes a Kabul hace un año cerró un ciclo, ¿no? Exactamente, porque lo que defiende es que, como decíamos, ¿no?, prestar excesiva atención a estas personalidades, como era al-Zawahiri, impidió, como dices, ver las tendencias, ¿no?, la realidad del movimiento sobre el terreno. Dice, la llegada de los talibanes a Kabul hace un año cerró un círculo que precisamente comenzó en Afganistán, entre otros lugares, con movimientos locales dedicados a luchar contra las fuerzas invasoras o contra enemigos locales, esto a finales del siglo pasado. Esta tendencia, asegura, fue descarrilada por internacionalistas como Osama Bin Laden y más tarde como al-Zawahiri, que querían librar una guerra global contra Occidente. Pero esta tendencia, asegura, volvió a encarrilarse en los últimos años, cuando estos movimientos militantes comenzaron a enfocarse de nuevo en la lucha local. Y aquí destaca, la toma del control de Afganistán por parte de los talibanes no fue un momento catalizador que hizo que los insurgentes sunitas se dieran cuenta de que los combates locales podían ser más rentables que las guerras que libraron los bin ladenistas y que solo trajeron destrucción y miseria a las comunidades sunitas en todo el Medio Oriente. La victoria de los talibanes solo reivindicó una tendencia ya creciente dentro del mundo del yihadismo. Dice, incluso el Estado Islámico se ha tenido que recentrar en lo local, ¿no? Y dice, precisamente la ausencia de estas tendencias en el enfoque analítico es lo que genera que el contraterrorismo sea una industria derrochadora. Dice, al final es una cuestión de pragmatismo. Bin Laden pudo ser alabado por los fundamentalistas en todo el mundo, pero incluso los más desquiciados reconocen que su legado tuvo costes considerables. Asegura, para concluir, los que se centraron en combatir a Occidente, como Al-Qaeda y el Estado Islámico, perdieron, mientras que los que se centraron en dominar la escena local prosperaron. Y termina diciendo que hay que ver cómo las luchas locales acaban definiendo estos movimientos en los próximos años. Rosa, como siempre, gracias por toda la información en esta revista de prensa, que vamos a seguir analizando este tema con nuestro primer invitado del día.